quisiera compartir algo acerca de algunos peligros que podemos llegar a enfrentar con el paso del tiempo como cristianos, como discípulos del Señor. Algunos peligros. A medida que pasa el tiempo, corremos el peligro de profesionalizarnos, de perder de vista a Jesús, de perder la presencia de Dios en nuestra vida y seguir adelante por una inercia religiosa. ¿Qué pasa, verdad? La inercia religiosa. Sigo rindiendo culto, sigo viniendo a los encuentros, sigo cantando, puedo seguir predicando y haber perdido la presencia del Señor, haber descuidado lo más importante en nuestra vida, que es la misma persona del Señor. La palabra de Dios nos anima, nos estimula a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y esto yo lo dije en algún momento, como la gente, yo sé que esto no te pasa a vos ni me pasa a mí. Yo comparto esto por la duda, para refrescarnos algunas cosas, pero por lo general la gente, cuando hay algo que no le costó, no lo cuida. ¿Pasa o no? Lo dijimos la vez pasada, cuando uno ve un hijo que hereda una fortuna, hereda una casa, hereda un auto, y no le costó sudor, lágrimas, esfuerzo, años de trabajo, y ve que no lo cuida mucho, ¿verdad? Y uno puede decir, bueno, a este no le costó nada, por eso no lo cuida, porque al que le costó años de trabajo, ese le da un valor importantísimo a aquel bien o aquella cosa que tiene en su vida, porque lo adquirió con un sacrificio enorme. Y corremos el riesgo de que, como esta salvación tan grande, dice la Escritura, no tenemos que descuidarla, corremos el riesgo de descuidarla porque a mí no me costó nada. Pero lo que no me costó nada a mí, al Señor le costó su vida. Lo que para mí tuvo un costo cero, para el Señor tuvo un costo altísimo. Su misma vida, su misma sangre. La vida del Señor Jesús culmina con la cruz, pero toda la vida del Señor Jesús fue una vida de despojo, de humillación. Nosotros hablamos del pesebre como algo romántico, como algo poético. ¿Qué mamá hubiese querido dar a luz en un pesebre? Que un pesebre es igual a un establo, lleno de animales, de tierra, de paja, de mugre, expuestos a infecciones. Bueno, el Señor Jesús ya cuando vino se identifica con el que menos tiene, con el que nació para sufrir, con el pobre. No vino al mundo atendido por Swiss Medical. No estuvo en el mejor sanatorio o hospital o con la mejor obra social. Se vino a identificar con el pobre, con el desposeído, con el desvalido, con el que nació para sufrir. Así que toda la vida del Señor Jesús, desde su encarnación hasta la cruz es la culminación, pero la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, fue incomprendido, fue desechado, no fue amado, fue traicionado. Y aún fue abandonado por los discípulos en el momento donde los discípulos tenían que afianzar su fe y su compromiso con Él estando en la cruz. Dice que el único que quedó al pie de la cruz fue Juan, que era un niño, era un joven, era un adolescente. A mí me gusta averiguar algunas cosas. ¿Saben cuántos años tenía? ¿Cuál era el discípulo más joven? Pues nosotros tenemos la idea de que los discípulos eran viejos con barba, que ya estaban pegando la vuelta a la vida. El más joven era Juan, que tenía 15, 16 años. Y el mayor de todos era Pedro, que no llegaba a los 30 y algo y moneda. O sea que Jesús nos llamó, gente que estaba ya terminó, llamó jóvenes porque había proyección en la obra, en esos jóvenes. Y Juan estaba ahí siendo un adolescente al pie de la cruz y Jesús le dice a María, mujer, aquí está tu hijo.
Y a Juan le dice: hijo, aquí está tu madre. Y le encomienda la vida de su madre, ¿verdad? Pero fue traicionado, fue abandonado. Y culmina toda una vida de despojo, toda una vida de padecimiento con su vida en la cruz. Cargando sobre sí mismo, porque ese fue el sumum del sufrimiento y el sumum del despojo. Porque Filipenses capítulo 2 dice que Él se despojó a sí mismo, se humilló, se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie lo despojó, nadie lo mató. Él dijo: yo pongo mi vida por voluntad propia y la vuelvo a tomar, que eso tiene un valor totalmente inmenso para cada uno de nosotros. Es Jesús dando su vida para obtener la tuya y la mía. Y como nosotros predicamos constantemente lo que dice la palabra y que es totalmente verdad, que la salvación es por gracia, es gratuita, no tiene ningún costo para vos y para mí, la podemos obtener mediante la fe, no es por mérito, no es que yo tengo que hacer alguna cosa especial o particular, no tengo que ir a una procesión, no tengo que ir a caminar hacia ningún lado, no tengo que doblar mis rodillas sobre el maíz, no tengo que azotarme, porque el precio de tu salvación y de mi salvación lo pagó el Señor Jesús, y ahora mediante la fe nosotros podemos apropiarnos y disfrutar de esta maravillosa condición de ser constituidos en hijos de Dios. No en miembros de una religión ni de una denominación, sino en hijos de Dios. Porque a los que creyeron y le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos. Amén. Hijos, no te olvides de esto. Y si yo me olvido, ayúdame a recordar que Dios nos constituyó en hijos por medio de Jesucristo. Y lo que a mí no me cuesta nada, a Jesús le costó todo. Lo que para mí tuvo costo cero, para el Señor tuvo un costo altísimo. Y en la cruz cargó con todos nuestros pecados, inconductas, maldades. Digo inconductas porque ahora ya no se usa la palabra pecado en las congregaciones, ¿vieron? No se puede hablar de pecado, porque pecado es una palabra que a la gente no le gusta mucho. Podemos hablar, yo puedo hacer todo un mensaje de muchas definiciones de lo que es el pecado. Una definición del pecado es amartía, errar al blanco. Otra definición es anomia, vivir sin normas, vivir de acuerdo a mi propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Pecado es errar al blanco en cuanto a la voluntad de Dios, pero ya no se puede hablar. Pero Jesús en la cruz cargó con todos tus pecados y con todos mis pecados. Infinidades de pecados, y como consecuencia de nuestras infinidades de pecado sufrió el desamparo del Padre. En la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Padre desamparó al Hijo, la única oportunidad donde la perfecta unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se rompe es cuando Jesús en la cruz estaba cargando con todos nuestros pecados. El Padre lo tuvo que desamparar como consecuencia de que aquel que no tenía pecado fue hecho pecado, de que el justo paga por los injustos, de que Jesús fue hecho maldición por causa nuestra. Tremendo. Esta es la locura del Evangelio. Si esto no te enamora de Jesús, no te enamora nada. Y esto tuvo un costo cero para mí, pero un costo altísimo para el Señor. Y como corremos el riesgo de que tuvo costo cero, corremos el riesgo de descuidar una salvación tan grande. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos alerta y nos estimula. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Tremendo, ¿no? Que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Miren, como pastor, muchas veces cuando estoy en otras congregaciones y
Vienen hermanos y me hacen algunas preguntas que son preguntas más viejas que el chupete. Cuando dice, ¿la salvación se pierde o no se pierde, pastor? Digo, mirá, yo no soy Dios, yo no tengo la potestad de decir si se pierde o no se pierde, si te vas al cielo o te vas al infierno. A mí déjame cuidarla, vos hacés lo que quieras con la tuya. A mí déjame cuidar la salvación con temor y con temblor. Si vos querés descuidarla, hacé lo que quieras. Yo no soy el que decide si se pierde o no se pierde, quién va al cielo o quién va al infierno. A mí déjame cuidar mi salvación con temor y con temblor. También dice Hebreos capítulo 2, versículo 3, nos anima a no descuidar una salvación tan grande. Nos anima y nos alerta para que no descuidemos una salvación tan grande. En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice que nos examinemos a nosotros mismos y nos probemos si permanecemos en la fe y si Cristo está en nosotros, para saber si no estamos reprobados. Dice así la Escritura, ¿no? Estoy citando texto, ustedes pueden anotarlo y después pueden buscarlo. 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos y pruébense si permanecen en la fe y si Cristo está en ustedes, para saber si no están reprobados. Así que nos dice que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor, a no descuidar una salvación tan grande y a examinarnos para ver si no estamos reprobados en la fe y si Cristo está en nosotros. Algunos peligros que corremos y que enfrentamos a medida que pasa el tiempo, para muchos de nosotros, que ya hace un tiempo que seguimos y caminamos con el Señor, y para algunos que dicen, bueno, miren, yo escuché decir cosas terribles. No hablemos de pecado porque estamos bajo la gracia. La gracia no es un carné que me habilita a pecar. La gracia me capacita para no pecar. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, sepultados y resucitados, ya no servimos más al pecado. La gracia es una persona, es Cristo en nosotros, es la vida de Cristo en nosotros que me reviste de poder para no servir más al pecado. Pero yo escuché decir, no hablé de pecado porque estamos bajo la gracia. La gracia no es una habilitación para vivir de una manera desordenada, sino la gracia, que es una persona, Cristo en nosotros, es lo que me capacita para no servir más al pecado, por amor a Él, no por miedo. Ni es por el infierno tan temido, dijo alguien, ni por el cielo tan ansiado, sino por amor, que he decidido vivir una vida que honre a Dios. Amén. Algunos peligros que tenemos que enfrentar nosotros, los que ya hace algunos años que caminamos, y algunos peligros que pueden enfrentar aquellos que no hace tanto que caminan, pero que no valoran una salvación tan grande y creen que, bueno, como es gratis, no es valiosa. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 8. 2 de Timoteo 4, versículo del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Estaba preso, estaba por ser sacrificado y le escribe a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día,
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo escribe desde la cárcel a su hijo espiritual, a un discípulo de Cristo, a aquel que él mismo formó y acompañó y que luego de la partida de él iba a seguir adelante con toda la obra que Dios le había encomendado. Este muchacho, Timoteo, le escribe a un hijo espiritual, le escribe a un discípulo de Cristo. Y en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo del 1 al 9, uno encuentra ahí el primer peligro que nosotros tenemos que enfrentar con el paso del tiempo. Capítulo 1, versículo 1 al 9, les dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, deseando verte al acordarme, marquen esto, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, marquen esto, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Marcad que avives el fuego del don de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuál es este peligro que enfrentaba, o Pablo lo vacuna a Timoteo? El peligro del profesionalismo. El creer que yo esto lo hago de taquito. Yo ya tengo muchos años en el Evangelio. Mi hermano, los años en el Evangelio no cuentan. Cuenta la vida en Cristo. Cuenta la intimidad. Cuenta la vivencia con Él. Amén. No es un trabajo donde cuenta la antigüedad. No cuenta la antigüedad. Cuenta nuestra vida, que se reproduzca la vida de Cristo en nosotros, y corremos el riesgo de transformarnos en profesionales del Evangelio. Y digo esto para los que caminamos ya hace un tiempo y para aquellos que recién están caminando y anhelan otras cosas. Mi hermano, hay que anhelar la vida de Cristo. Hay que anhelar ser iguales a Cristo, tener como meta ser conformados a la misma imagen de Cristo. Sinónimos de la palabra profesionalismo, algunos sinónimos: experto, entendido, capacitado, competente, hábil. ¿Alguno se cree así? Yo me siento totalmente contrario a esto. Pobre, débil, incompetente, inoperante, inservible. Nuestra única competencia es la que hace el Espíritu Santo a través de nosotros, que nos transformó por Cristo en ministros competentes de un nuevo pacto, pero esta competencia no depende de nuestra virtud, sino de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En nuestro idioma, el profesionalismo, el sentirnos expertos, entendidos, capacitados, competentes y hábiles en nuestro idioma es creérnosla. Creernos que
Yo cada día que pasa me doy cuenta, hace 30 años que sigo a Cristo, más, 30 años que soy pastor, tengo 61, más de 30. Y me acuerdo que el pastor que me ordenó pastor a mí, me citó en una pizzería, algunos que son de mi edad se acuerdan, había una pizzería en Mitre y Cadorna justo en la esquina. De la mano enfrente había una casa de ropa que venden zapatillas. Me acuerdo que me ordenó pastor, me citó ahí y me hizo una pregunta. Tenía 30 años yo, me quería comer los chicos crudos. Y me dijo, ¿vos creés que podés hacerte cargo de la iglesia solo? Y yo le dije, qué respuesta tan tonta, tan necia. Después con el tiempo me fui dando cuenta qué tonto, qué necio, qué estúpido, qué inmaduro. Yo no puedo hacerme cargo de nada si no es por la gracia de Dios. Ni de mi propia vida, ni de mi familia. Es por la gracia de Dios. Me ordenó pastor, me hizo esa pregunta y cuando yo le dije que sí, se fue. No volvió nunca más. Muchos de acá se acuerdan de él. Yo dije, qué necio. Cada día que pasa me doy cuenta de mi pobreza, mi inoperancia, mi incapacidad, mi debilidad, que es por gracia. Que Dios no se deleita en la capacidad del jinete ni en la fuerza del caballo, sino en aquellos que le temen y esperan en Él. Que no es ni con ejército ni con espada, sino es a través de su Espíritu en nosotros. Y creernos que podemos, que somos capaces, me pone en una situación de muerte. ¿Viste cuando algunos piensan, ¿qué me puede enseñar a mí? Cuando escucho alguna palabra y siempre pensamos en el otro, no en uno. Ahí ya empezó el problema del profesionalismo. Cuando la palabra, ¿vieron? Cuando la palabra incomoda, y siempre pensamos, esta palabra le haría bien al otro. Ya empezó el profesionalismo, porque la palabra me tiene que conmover a mí, me tiene que inquietar a mí, me tiene que incomodar a mí. El principio de la muerte espiritual es perder la capacidad de aprender siempre. Siempre. Creer que no necesito de nadie. No tener un corazón dócil, humilde y enseñable me pone en una condición de muerte espiritual. Primera de Corintios 3, versículo 18 dice, mirad que nadie os engañe o nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Significa que tenemos que humillarnos y reconocernos pobres para ser enseñados, guiados y ministrados por el Espíritu del Señor. Amén. El profesionalismo tiene 4 síntomas. Voy a ir rápido. Que lo leímos en 2 de Timoteo capítulo 1, del versículo 1 al 9. Yo les dije, marquen cuando dice el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Primer síntoma del profesionalismo es una vida sin lágrimas. No hay lágrimas. Una vida sin lágrimas, una fe fingida y pérdida del fuego. Los 3 síntomas del profesionalismo. Qué importante es la sensibilidad interior y las lágrimas como manifestación de que me estoy encontrando con Él. Me aterra la rigidez, me aterra la aspereza, me aterra la dureza
de mi corazón. Constantemente en mis oraciones le digo: Señor, por favor, líbrame de la aspereza, de la dureza, de la insensibilidad. Dame una vida de lágrimas. Quiero que haya lágrimas, pero no lágrimas de cocodrilo, lágrimas porque estoy encontrándome con vos, porque mi espíritu está siendo conmovido, porque me estoy encontrando con vos. Cuando voy a encontrarme con vos, que no pueda ni hablar y que haya lágrimas en mis ojos, lágrimas porque estoy encontrándome con vos, lágrimas cuando te adoro, lágrimas de arrepentimiento cuando peco, porque solo contra ti he pecado. Y Dios ama la verdad en lo íntimo, donde nadie nos ve, Él nos ve. Y cuando pecamos en primera instancia contra aquel que te ama y me ama. Tengo que ir con lágrimas de arrepentimiento, lágrimas. Pablo se acordaba de las lágrimas de Timoteo y se llenaba de gozo. Qué importantes son las lágrimas. Yo no quiero que me respondas. ¿Cuánto hace que se te cae una lágrima porque te encontrás con Él? Lágrimas porque nos encontramos con Él, lágrimas porque estamos adorándole, lágrimas de arrepentimiento, lágrimas por los que sufren, lágrimas por mis hermanos, lágrimas. Algunos cuando nos ponemos viejos nos ponemos un poco más llorones y sentimentales. Hace un tiempo hablé de la oración líquida, ¿se acuerdan? La oración líquida, las lágrimas. La oración líquida, la oración que ve Dios y que escucha a Dios, aunque no imitas palabras, lágrimas, lágrimas, lágrimas delante de Él. Pablo recordaba las lágrimas y se llenaba de gozo. Lágrimas por la grandeza de Dios, lágrimas cuando tengo comunión con Él, lágrimas de gratitud por su misericordia, lágrimas de arrepentimiento por nuestros pecados, lágrimas por mis hermanos, lágrimas por los que se pierden. Irán andando y llorando los que lleven la preciosa semilla, pero volverán con gozo trayendo sus gavillas. Hay algunos que andan y no lloran nunca. Y hay otros que lloran y no andan. Va junto esto, andando y llorando. Primer síntoma del profesionalismo: la rigidez, la aspereza, la insensibilidad, la falta de lágrimas. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Jesús lloró cuando llegó frente a Jerusalén. Hebreos dice que en los días de su carne, con gran clamor, súplica y lágrimas, hablando del Señor Jesús. Lágrimas. Primer síntoma. Segundo síntoma del profesionalismo, les dije en el versículo 4, al acordarme de tus lágrimas. Versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida. Segundo peligro o segunda evidencia, la fe fingida. Y si la palabra dice trayendo a la memoria la fe no fingida, significa que se puede fingir. Se puede seguir haciendo un montón de cosas sin fe, se puede fingir la fe, se pueden fingir tantas cosas. Trayendo a la memoria la fe no fingida, se puede fingir la fe, hacer creer algo que no es verdad, con palabras, gestos o acciones, simular. Esto pasa a menudo, Las congregaciones están llenas de fingimiento. Los hermanos fingiendo todo el tiempo una espiritualidad que no hay, fingiendo todo el tiempo, hablando de una manera, actuando de una manera muy distinta a la que vivimos y actuamos en la semana. Fingir la fe. La palabra fingir es hacer creer algo que no es verdad con palabras, gestos o acciones, simular. Yo puedo fingir la fe delante tuyo,
pero no puedo fingir la fe delante de Dios, porque Dios conoce todas las cosas y conoce mi corazón y conoce mi realidad interior. Y saben, hace mucho tiempo que yo me saqué de encima el tema de querer agradar a otros. No quiero agradar a nadie, solo a Dios. Porque cuando uno quiere agradar a tanta gente, ¿vieron? No se puede agradar a la gente. Quiero agradar a Dios. Quiero que Dios pueda decir de mí: este es mi Hijo amado en quien me complazco, como lo dijo el Señor Jesús. ¿Te gustaría que Dios diga de vos: este es mi hijo, mi hija, en quien tengo complacencia? El segundo síntoma es la fe fingida. Sigo cantando lo mismo, sigo declarando lo mismo, pero en el fondo de mi corazón ya no lo creo. La pregunta es: ¿en quién deposité mi confianza? Mi confianza la deposité en mi empleador, en el trabajo, en lo que te dicen los medios de comunicación, en el gobierno de turno, en el precio del dólar. Terminamos creyéndole a todo y a todos menos a Dios. Nuestra confianza tiene que estar depositada 100% en Dios. Tenemos los pies sobre la tierra, enfrentamos situaciones adversas, pero la palabra de Dios dice que lo que vence al mundo es nuestra fe. Nuestra fe. Y la fe no es una ilusión, la fe es creerle a Dios. Y yo puedo depositar mi fe con absoluta seguridad en lo que Dios dice en su palabra y en lo que Dios ha hecho en mi vida y en tu vida y lo que seguirá haciendo por medio del Espíritu Santo. Amén. Dios es 100% confiable. Sus palabras y sus promesas se cumplen. Cuando la fe es fingida, no hay descanso interior. No hay descanso. Soy una persona que vive en tensión constante. No hay descanso en su persona, no hay descanso en sus promesas. Soy una pelotita de nervios, no encuentro descanso interior. Cuando la palabra de Dios me anima a entrar en el descanso de Dios por la fe. La fe es un misterio. Es un don de Dios, un regalo. Es uno de los frutos del Espíritu o un gajo del fruto del Espíritu. Y dice que la fe la puedo acrecentar porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que yo puedo colaborar para que mi fe crezca, no se enferme, se robustezca. Y dice que la fe crece por el oír y el oír la palabra de Dios, no solamente por escuchar la prédica del pastor el domingo, sino por escuchar a Dios en nuestra vida. La fe viene por el oír y el oír a Dios hablando a nuestra vida, y esto implica una relación donde yo tengo que tener oídos y tiempo para escuchar a Dios, porque una palabra de Dios hace más que 1000 palabras de pastores ungidos, de profetas, de apóstoles. La pregunta es si yo escucho a Dios, porque la fe viene cuando escucho a Dios, que en medio de cualquier situación difícil, en medio de cualquier tormenta, puedo escuchar que Dios dice: estoy contigo, te amo, ya es suficiente. Pero es Dios, no soy yo el que te la dijo, es Dios. La fe crece cuando oímos a Dios. Y cuando pierdo la fe es porque perdí mi relación con Él, descuidé mi relación con el Espíritu Santo y perdí mi relación con gente de fe, o dejé de congregarme. Bueno, estas son consecuencias. Es importante rodearse con gente de fe.
con gente que me estimule a buscar a Cristo. No estoy hablando de esa fe que declaración positiva, eso es una ilusión. Esa nata de la nueva era, hay que declarar positivamente, vos tenés que cumplir tus sueños, mi hermano. La fe es creerle a Dios y tiene como fundamento la palabra de Dios. Abraham le creyó a Dios y fue contado por justo. Creerle a Dios, rodearte con gente que le crea a Dios, rodearte con gente que ame a Dios. Amén. Y Pablo le dice a Timoteo que hay una condición para no perder la fe, que es la limpia conciencia. Primera de Timoteo 1 del 18 al 20 y Primera de Timoteo 3:9. Primera de Timoteo del 18 al 20 dice: Uno del 18 al 20, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Desechando la limpia conciencia, dice que algunos naufragaron en la fe. Y saben, cuando hay un accidente de tránsito en algún lugar, uno encuentra las ruedas marcadas de la frenada, encuentra los vidrios rotos, encuentra un pedazo de paragolpe y puede decir: aquí hubo un accidente. Pero cuando un barco se hunde, no queda ni rastro. Y dice que algunos naufragaron en la fe como consecuencia de desechar la limpia conciencia. Es un misterio, un milagro. Solo Dios puede producir esto en nuestra vida. Cuando peco y la conciencia, que es una herramienta en las manos del Espíritu Santo, me alerta y no hago caso a mi conciencia, que es usada por el Espíritu Santo, y no me arrepiento y no me aparto del pecado, el Espíritu Santo se contrista, se apaga, y cuando se apaga el Espíritu, se apaga el amor, el gozo, la fe. Digo gloria a Dios, digo aleluya, digo Dios tiene poder, pero en el fondo no lo creo. En el fondo estoy fingiendo. Y Apocalipsis dice: tiene nombre de que vive, pero estás muerto. Digo lo último y termino. La otra manifestación del profesionalismo es la pérdida del fuego de compartir el Evangelio con otros. Es lo que Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti y que recibiste por imposición de mano. Y no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo y de mí, preso suyo. La pérdida del fuego. Estamos tan bien adentro, estamos tan contentos. Yo quiero que me hablen quiero que me hablen de prosperidad, quiero que me hablen de salud, quiero que me hablen de bienestar, quiero que me hablen... Mi hermano, la iglesia tiene razón de ser para extender el Evangelio del Reino. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Puedo tener la mejor sal, pero si la tengo metida en un frasco, ¿sabe lo que pasa con la mejor sal metida en un frasco? Nada, se humedece. Se humedece. Se arruina. Puedo tener la mejor sal en un frasco y se arruina. Nosotros somos la sal de esta tierra, la luz de este mundo. Se nos encargó compartir el Evangelio. Dice el Señor Jesús: si la sal pierde su capacidad de salar, ya no sirve para nada, sino para ser hollada y echada fuera por los hombres. ¿Saben lo que significa hollada? Pisoteada. Una iglesia que no responde al propósito de Dios de extender el Evangelio del Reino, de hacer discípulos a todas las naciones, es una iglesia que no solamente no contribuye a que el reino, la visión de Dios corra,
sino que es un estorbo, confunde. Y nosotros creemos que lo más importante es lo que pasa aquí adentro, lo más importante no es lo que pasa adentro, es lo que pasa afuera, lo que estás haciendo vos y lo que estoy haciendo yo en el lugar de trabajo, en nuestra familia, con nuestros familiares, amando, sirviendo, mostrando a Cristo, predicando a Cristo. Y si ese creyó, cuidarlo y discipularlo, enseñándole que guarde todas las cosas que fueron también depositadas en mi vida. Así que el último signo del profesionalismo es la pérdida del fuego del evangelismo con otros. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. La pregunta es, ¿cuánto hace que no comparto el Evangelio con otro? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que no me involucro en la vida de otros? Que no amo, que no sirvo. Si no hago esto, me transformo en un asistente a actividades religiosas y no un portador de la gracia del Señor. Amén.